La calidad del espacio público es una de las cuestiones fundamentales a las que hay que mirar para saber cuál es la calidad urbana de que disfrutamos. Es una figura totalmente poliédrica la de Arturo Soria. Era un hombre que pensaba sobre todo en el progreso. Intentó hacer el primer metro de Madrid. Fue geómetra, inventor. El avisador de las crecidas de los ríos fue algo que él diseñó. Otro de sus inventos fue el teodolito de impresión automática. Redactó una revista, lo que era la primera revista que trataba el urbanismo como ciencia. También fue maestro de matemáticas, porque también fue matemático. Fue ingeniero de caminos a título póstumo. Intentó también hacer la primera compañía telefónica. Fue director de su empresa el TEM, Tranvías de Estaciones y Mercados, que fue el antecedente a la Compañía Madrileña de Urbanización, la CMU. Se dedicó al mismo tiempo a la política, se fue a Puerto Rico y liberó a más de 355 esclavos. Le definiría como un humanista y desde luego como un hombre genial. Arturo Soria lo primero que se da cuenta es de que la gente tiene muchos problemas. Es el problema del hacinamiento, es el problema de la falta de viviendas, es el problema de la falta de sol. Él en principio no se plantea hacer una ciudad aquí, pero pasado el tiempo se da cuenta de que aquí los terrenos son más económicos y entonces él se plantea una especie de circunvalación a la ciudad, pero que sea ciudad en sí misma. ¿Qué es lo que ocurre? El precio del terreno normalmente era inversamente proporcional a su proximidad al centro. ¿Por qué? Porque el transporte era costoso, lento, malo. Entonces Arturo Soria lo que hace es que en lugar de un centro, hace una línea, deshace el concepto y deshace la base de la especulación urbana. Hay que tener en cuenta que la luz, el agua, el alcantarillado, es mucho más económico hacerlas en organizaciones lineales. La linealidad del transporte es mucho más sencilla que la circularidad del transporte. Las ciudades lineales irían triangulando, entonces irían uniendo los distintos puntos de la retícula. Esos núcleos urbanos consistían en una calle principal flanqueada a los lados por dos calles secundarias y a los costados debían estar las casas. Decía una máxima que es en ciudad lineal, para cada familia una casa y en cada casa un huerto y un jardín. Arturo Soria era georgista, creía en el reparto equitativo de la tierra, que todo el mundo tenía que tener un espacio para poderse desarrollar. Todas las parcelas tienen que ser de 20 por 20 mínimo. Entonces ahí tienes un pequeño retranqueo de la casa, y tienes un huerto, tienes un jardín. Todo el mundo vivía de forma independiente, pero abrías la puerta y formabas parte de tu ciudad, de tu entorno inmediato. Incluso también se crearon cooperativas, había diferentes lecherías en la zona y de otros productos con el fin de autoabastecerse, pero en grupo. Pensaba que la cultura era fundamental. De hecho, él crea el Centro de Diversiones de la Ciudad Lineal, un lugar donde hay una biblioteca, un restaurante, también se podían hacer espectáculos circenses, una plaza de toros, el velódromo. La propia Ciudad Lineal tenía todas las infraestructuras necesarias para poder vivir en ella. La conectividad de dicha ciudad con Madrid se realizaba a través de un tranvía que funcionaba con energía eléctrica, pero también se potenciaba mucho el ir a pie, ¿no? Porque las vías segregadas permitían el usar la bicicleta, el dar un paseo. Somos quizá uno de los barrios de lo que en su día Arturo Soria pensó que debían de ser los barrios de los 15 minutos. Vivimos, trabajamos y los colegios los tenemos a una distancia máxima de 15 minutos. Se hace mucha vida en la zona. Otro de los lemas que planteó Arturo Soria fue el de
ruralizar la ciudad y urbanizar el campo. Un concepto urbano con todos los servicios urbanos, pero también con zonas verdes, ajardinadas, que absorbieran la contaminación. Hay que tener en cuenta que Ciudad Lineal en un principio era una zona de veraneo de Madrid, debido a la cantidad de árboles que se habían plantado. Y eso se cristalizó también en la llamada Fiesta del Árbol. Las plantaciones las hacían los niños a través de una escuela. Los responsables del árbol eran la escuela que plantaba el árbol. Con lo cual eso te vincula mucho más. El problema que tenemos es un problema de desarraigo a veces, de que no nos sentimos vinculados a nuestros espacios. Pues yo creo que el proyecto se abandona porque, entre otras cosas, surge la Primera Guerra Mundial y entonces hay problemas de suministro. En agosto de ese año, del 14, la CMU presenta suspensión de pagos. La familia Arturo Soria la afrontó pagando con todos sus bienes. Por el hecho de seguir con el proyecto, lo perdieron todo. Yo creo que sin una ayuda pública o una ayuda de un gran empresario, esto no se pudo llevar a cabo. Y sobre todo creo que también en parte fracasa porque era una idea muy avanzada para su época. De los 50 kilómetros que tenía previstos Arturo Soria, llegó a construir alrededor de 5 kilómetros y actualmente lo que es en sí la calle Arturo Soria son 6 kilómetros desde Ciudad Lineal hasta el Pinar de Chamartín. La primera vez que vine a este barrio me llamó la atención la belleza de las calles. Se considera una de las zonas más privilegiadas de Madrid porque el entorno sigue siendo muy verde, hay muchos parques. Son viviendas como mucho de 4 alturas, casas con ventanas muy grandes, con mucha ventilación, las calles son amplias, son muy agradables para pasear. Yo he tenido alumnas que cuando hablan de la Ciudad Lineal se emocionan porque dice que es que fueron felices. Y hoy día, en Arabia Saudita, están planteando una ciudad lineal de 170 kilómetros de largo. En línea directa, con varios niveles y los cortes transversales que han presentado, y toda la teoría recuerda muchísimo al modelo de Ciudad Lineal. Es decir, que el modelo de Arturo Soria sigue vigente. Hay muchos tipos de patrimonio que nos ha dejado a todos y que todos somos responsables de mantenerlo. El paisajístico, la fisonomía, la triangulación, el aprovechamiento de las zonas de cultivo. Creo que debemos volver a los principios originales en los cuales Arturo Soria fue pionero. En primer lugar, restarle espacio al vehículo individual, además que implantar un nuevo sistema de transporte verde, como puede ser el tranvía que él ya había proyectado 100 años antes. Mantener lo que tenemos, o sea, mantener las casas que nos quedan. Hay otras alternativas. Un ejemplo que puede demostrar la capacidad transformadora de la gente.